Tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El taxi viene y va, y tu sombra va detrás de hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos. Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Sueño con Luis María, muerto cuando me decía: cada día veo menos, cada día veo menos, cada día veo menos, creo menos mal. Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer tiñe de blanco hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone a rezar. No es el diluvio, no es el infierno,
porque si te quedás pelado, la ciencia inventa cómo revertirlo. Ciencia del fin del mundo, temporada 2025. Qué columna espectacular. Quedó un poquito alta la vara. Como que ahora me siento un impostor. Me agarró el síndrome del impostor. Pero bueno, vamos a ir velozmente a la siguiente columna, porque después tenemos otro columnón también sobre el Eternauta. Y ahora lo que vamos a hablar es sobre la vida de Héctor Germán Oesterhel, el creador del Eternauta. Hay que decir, también gran parte del mérito lo tiene Francisco Solano López, que no es el expresidente de de Paraguay asesinado en la Guerra de la Triple Alianza, sino el espectacular dibujante argentino, uno de los mejores. Bueno, Oesterhel trabajó con todos los mejores, trabajó con Breccia, con Solano López y con... se me fue el nombre. Bueno, Oesterhel es una figura que realmente es un tipo espectacular, y que me parece que es importante recuperar su historia, porque prácticamente todos saben que Oesterhel sigue desaparecido, pero no tanto se habla sobre su militancia política. Y si hay un tema que particularmente yo he hablado bastante en este programa, que lo hablo también en la escuela donde trabajo, lo hablo en la universidad, es las lecturas históricas que se han hecho sobre la última dictadura y cómo la teoría de los dos demonios ha venido a despolitizar a las víctimas, digamos, diciendo literalmente que los desaparecidos eran inocentes, que no eran cuadros de las organizaciones revolucionarias. Y si hay algo que era Oesterhel, era un cuadro de una organización revolucionaria, que es la organización Montoneros. Con lo cual me parece importante recuperar su historia, porque no fue desaparecido solamente por ser un gran historietista, sino también fue desaparecido por ser un militante político. Y las dos cosas iban de la mano, además. No es que una cosa quita la otra. Oesterhel nació en 1919 y, aunque no lo crean, era un científico de pura cepa en su comienzo, porque estudió geología en Exactas de la UBA. De hecho, se egresó. Yo pensaba que había abandonado la carrera, y trabajó un tiempo con eso. Pero ya para 1943 publica su primer cuento, porque claro, él era escritor, no era dibujante. Lo que pasa es que después se especializó en en escribir para historietas. En 1943, que se llamaba Truilla y Miltar, en el periódico La Prensa, que eso ya nos da una pauta. El periódico La Prensa, en 1943, era como el periódico de la oligarquía, quizás después de La Nación. De hecho, Perón más tarde lo va a expropiar, el diario La Prensa. Y es interesante porque si hay algo que hay que decir, así como hablamos de la militancia de Oesterhel, hay que decir que en sus comienzos era un tipo situado en el antiperonismo. Un tipo que probablemente no haya participado, pero que sí haya festejado de la Revolución Libertadora en el año 1955, y que va a virar en su posicionamiento político. Por esos años se casa con Elsa Sánchez, quien iba a ser la madre de sus 4 hijas y quien posteriormente, hasta hace algunos años, cuando falleció, iba a dedicar gran parte de su vida a recuperar también el trabajo de Oesterhel. Y se dedica, definitivamente en estos años se vuelca a la escritura, ¿no? Como escritor, digamos, su época de oro principalmente es la década del 50, o por lo menos el momento donde asciende, digamos, al estrellato. O sea, la verdad que tiene un montón de personajes, un montón de historietas. Muchas, la verdad, siendo sincero, no las leí y me gustaría hacerlo, porque las que leí todas me han fascinado. Hay algunas que la verdad son poco conocidas. Muchas que iba publicando en distintas revistas, principalmente una que se llamaba Mysterix, Hora Cero y Frontera. Muy sutilmente va a ir desarrollando a lo largo de estas revistas un pensamiento político que algunos lo van rastreando, otros no. Habría que preguntarle a Horacio dónde ve él el quiebre. Su primer gran hit es una de las historietas que a mí personalmente me gustaban mucho de chico, que es El Sargento Kirk, un western que lo que dicen es que él quería hacerlo como un western, pero edición criolla, con una suerte de Martín Fierro. Y lo que termina ocurriendo es que la editorial le dice: che, capo, no, hagámoslo western, si bien
al ser argentino no cumple los parámetros tradicionales del western. Y es por eso que probablemente en el año 55 funda su propia editorial, que es Frontera, justamente. Con la cual publica otro de, para mí, después del Eternauta, mi personaje favorito, que es Ernie Pike, en el año 57, que justamente iba a ser un corresponsal de guerra que se encarga de contar historias de la Segunda Guerra Mundial. Hay como un pequeño hilo conductor en tus personajes favoritos. Todos de alguna manera son los que cuentan la historia de conflictos. Igual, a ver, en todas las historias de Oesterheld la cosa bélica está presente. Yo más bien diría que hay un hilo conductor en los personajes de Oesterheld. No, pero en los que te gustan a vos. Igual el sargento Kirk no es una historia es él, está situado ahí. Y en 1957 finalmente sí publica El Eternauta, que se publica, como decíamos hace un rato, en varios fascículos en la revista Hora Cero entre 1957 y 1959. Hoy es totalmente irrisorio pensar que una historia tan larga como la del Eternauta, larga digo para hacer una historieta, se publica durante casi 3 años. O sea, que dure 2 años la publicación. O sea, como que hoy sería muy difícil no perderte en el medio, ¿no? Pero bueno, evidentemente esa época permitía otro tipo de diálogo con los lectores de las revistas que claramente eran mucho más asiduos. Para 1962 va a ser otra obra bastante conocida, Mort Cinder con los dibujos de Breccia, y con Breccia va a ser 2 obras más con Alberto y Enrique, o sea, padre e hijo. Hay 2 Breccias. Otro de los probablemente mejores dibujantes de la historia argentina. Que es La vida del Che en 1968, o sea, justo después de su asesinato, que fue en 1967, y en 1970 un cómic que no se iba a publicar hasta el año 1990, creo, 2000 más o menos, que es La vida y obra de Eva Perón. Con lo cual acá ya vemos definitivamente un posicionamiento político, el Che y Evita. Digamos, algo que justamente en una época donde gran parte de la izquierda se vuelca hacia el peronismo y gran parte del peronismo se radicaliza en lo que vamos a llamar después peronismo de izquierda, peronismo revolucionario, bueno, claramente ya para este entonces a él lo podemos situar en ese lugar. De hecho, con Breccia en el 69 hacen una nueva edición del Eternauta para la revista Gente, que ya tiene algunos matices políticos bastante claros y distintos, pero que como no daban los tiempos se termina acortando. Por eso si consiguen esa edición del Eternauta van a ver que es considerablemente más breve que la edición tradicional de los dibujos de Solano López. Oesterheld se incorpora junto a sus 4 hijas, que realmente muchos lo que dicen es que las hijas son las que como lo vuelven peronista definitivamente. En el año 73 se incorpora a la organización Montoneros en un momento de auge total de la organización, ¿no? Porque Montoneros nace en 1970 con el secuestro y asesinato de Aramburu. Y para 1973, de la mano de lo que fue, digamos, la vuelta de la democracia, la campaña de Cámpora, la reorganización de la JP, que pasa a ser su principal frente de masas, y la asunción de Cámpora, Montoneros explota como organización. No solo Montoneros en sí, sino sobre todo sus frentes de masa, la JP, la JTP, la JUP, la agrupación Evita. Oesterheld se incorpora en ese gran auge de la organización y desarrolla un trabajo muy interesante, porque Montoneros tuvo muchas revistas y diarios que, bueno, están bastante estudiados. Hay varios libros sobre lo que sería la prensa, las prensas montoneras, que tenían distintos registros, digamos. Tenían revistas que eran propias de la organización Montoneros, revistas de la JP, y incluso llegaron a tener un diario de gran tirada, que era el diario Noticias, que era un diario que lo compran y, forman una redacción de lujo. O sea, para que te des una idea, en el diario Noticias se escribían Paco Urondo, Oesterheld, Bonazo y Walsh. Entre tantos otros, te tiro 4, así que me acordé ahora nomás. Unos pibes. unos pibitos que estaban empezando, ¿no? Y en estas publicaciones va a realizar otras nuevas colaboraciones con distintos dibujantes para hacer
historietas que ahora sí van a tener un cariz mucho más político. Una es Latinoamérica y el imperialismo, 450 años de guerra, que salía en El Descamisado, que era el órgano oficial de Montoneros, hasta que fue cerrado por el gobierno de Isabel Perón, que fue reemplazado después por una revista que se llamaba Evita Montonera, donde va a hacer una nueva historia que esta no va a llegar a desarrollarse demasiado, se llama Camote, y probablemente la más conocida de estas, La Guerra de los Antartes, que ya había sido publicada en el 70, y que hace una reedición en el diario Noticias, como te decía, que era de todas estas revistas que tenía Montoneros, era la de más tirada, porque Noticias no es que decía que era un órgano de la organización Montoneros, era un diario vinculado económicamente a Montoneros, donde muchos cuadros de la organización trabajaban allí. Así todo, no hay registros de que Oesterheld haya participado en operativos militares, lo cual puede ser que lo haya hecho, la verdad, no tenemos registro, digamos. Como que tenía un rol, al parecer, siempre muy centrado en lo que era la prensa, la creación de herramientas para dar lo que se llama la batalla cultural, término que hoy está un poco bastardeado porque está apropiado por la derecha, pero que es un término que creó Gramsci, o sea, marxista. Un creador de contenido, Westergeld. Cuando los libertarios se enteren que la batalla cultural es un término de izquierda, porque no lo deben saber, se les va a zafar un tornillo, diría el meme. Y en 1976, cuando ocurre el golpe de Estado, pasa obviamente a la clandestinidad, porque era un tipo muy reconocido y totalmente ligado, digamos, a la izquierda del peronismo, ¿no? Más allá de que obviamente no hacía pública su participación en la organización Montoneros, me imagino que los servicios de inteligencia lo sabían hace bastante tiempo. Tampoco estaba tan oculto el dato. Claro, su vínculo estaba claro porque había participado del Descamisado y era un tipo muy conocido, digamos. O sea, era, porque no lo desarrollamos mucho, porque ya lo hablamos más en la columna anterior, pero era el padre del Eternauta, ¿no? O sea, digo, estamos hablando nada más y nada menos que de eso. De hecho, para ese entonces todavía estaba trabajando en la prensa de una revista que tuvo una sola tirada, llamada Informaciones, que era de el Partido Auténtico, que es cuando Montoneros trata de crear una herramienta legal para participar en las elecciones electorales que se venían en los siguientes meses, que obviamente nunca ocurrieron luego del golpe de Estado del 24 de marzo. En ese momento continúa escribiendo en la clandestinidad. Incluso a veces dicen que iba a teléfonos públicos, dictaba lo que decían algunos digamos, cuadros de la historieta y se iba a otro teléfono rápido como para que no lo ubicaran. El Eternauta 2, que es una historieta muy interesante. A mí personalmente no me gusta tanto como el Eternauta 1. Creo que no conozco a nadie que me haya dicho el Eternauta 2 me gusta más. Es difícil de continuar el Eternauta también. Claro. Pero es muy interesante la lectura de que el Eternauta 2 muestra un Juan Salvo que ya es un superhombre. Esta idea quizás guevarista del hombre nuevo, que deja todo. Y también hay una idea de verticalismo, hay una idea de falta de discusión, pero por la necesidad de la lucha por la liberación, ¿no? Entonces es un Eternauta militante, digamos. Militante de una organización político-militar revolucionaria que tiene su jerarquía, sus estructuras, que requiere orden y que requiere esta cosa del sacrificio extremo, ¿no? Así todo, hay una escena final del Eternauta 2 donde hay un personaje que es Oesterheld, obviamente, que se llama Germán, que es el segundo nombre de Héctor, donde habla con el Eternauta después de que triunfaron. Están en Plaza de Mayo con una Buenos Aires destruida después de esa bomba atómica, que igual la historia transcurre mucho después, y le dice, vencimos sí, pero ¿a qué precio? Con lo cual abre igual una ventana, digamos, a la autocrítica. A los 58 años, en 1977, el 27 de abril, fue secuestrado por un grupo de tareas en La Plata, en una reunión que estaba cantada, digamos, alguien había avisado que ahí se iba a suceder una reunión de la organización, y fue llevado por varios centros clandestinos de detención, entre ellos Campo de Mayo,
el Vesubio, uno llamado el Sheraton, otro también dicen que estuvo en el regimiento de Montechingolo, de la Tablada, y probablemente haya sido asesinado, se cree que fusilado, en Mercedes un año más tarde, en 1978. De hecho, Marcela Quiroga, que es una sobreviviente, cuenta que lo vio en el Vesubio y que siempre estaba escribiendo, continuaba escribiendo, la impulsaba a ella a escribir, como que seguía teniendo una actitud muy íntegramente humana. De hecho, recuerdan una escena en la Navidad del 77, o sea, la última Navidad que vivió, donde los guardiacárceles los dejan sacarse las capuchas, pues recordemos que en los centros clandestinos estaban digamos, con una capucha puesta por los captores casi todo el tiempo, que no les permitía ver, y que él, al ser el mayor de todos, porque la verdad es que la edad promedio de los militantes era de 20 y pocos años y él tenía 58, estamos diciendo, o sea, era un tipo muchísimo más grande que sus compañeros de militancia, que quería saludar a todos, sabiendo que probablemente sea la última vez y que ya tenía un estado físico muy, muy malo. También hay que decir que sus 4 hijas fueron desaparecidas también. Estela, Beatriz, Marina y Diana. 2 habían sido secuestradas ya antes de que él sea secuestrado y las otras 2, entiendo que después. Y 3 de los maridos de ellas, o sea, sus 3 yernos, también fueron desaparecidos. Es decir, estamos hablando de 8 desaparecidos por lo menos en esa familia. Y además 2 de ellas estaban embarazadas. Con lo cual, al día de hoy todavía se siguen buscando a los que serían los nietos de Héctor Germán, o nietas. Entiendo que no se sabe si fueron varón o mujer. Es más, no sé si se sabe si nacieron, la verdad no lo sé. Que bueno, que entiendo que eso se visibilizó mucho últimamente gracias a la serie. Y bueno, él, así como sus 4 hijas, continúan desaparecidos. Estela, la pareja, sobrevivió. Y bueno, después la verdad dedicó mucho. De hecho, fue una activa defensora de las políticas de derechos humanos durante los gobiernos de Néstor y Cristina hasta que falleció. Y el 4 de septiembre, no sé si sabías, es el día que por primera vez, en 1957, se publicó la primera entrega del Eternauta. no sabía. Y por eso, los 4 de septiembre, tenemos que acordarnos cuando sea 4 de septiembre para hablar de esto de vuelta. O sea, aunque sea va a ser una publicación, se celebra en la Argentina el Día de la Historieta Argentina, que creo que tiene muchísimas obras espectaculares, pero sin duda creo que el Eternauta como obra en sí es la primera. Después, bueno, cada uno tendrá sus favoritos, sus preferencias, sí, claro. Pero como obra monumental creo que lo tiene más que merecido. Así que bueno, esa muy brevemente es la vida de Héctor Germán Oesterhel, que bueno, lamentablemente continúa desaparecido, pero su legado creo que es increíble, ¿no? Una obra que escribió hace, ¿cuántos? 68 años y está más viva que nunca, ¿no? Es espectacular y se renueva también para nuevas generaciones y se vuelven a hablar de estos temas. Y se renueva cada vez porque en la edición que tuvo en los 70, la reedición del Eternauta, que es cuando él le agrega la idea del héroe colectivo, ahí hay esta relectura política que hablábamos con Horacio del Eternauta, y ahora es como que es una obra que está siempre vigente, ¿no? Eso me parece que es el mejor legado que nos dejó y cómo la gente se ha apropiado de esa idea. Y esta cuestión de escribir y reescribir hasta el final también me parece que habla mucho del autor. Así que bueno, para retirarnos, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir, estoy tratando de acordarme qué canción elegí. Ah, sí, porque en la encuesta, ustedes, los que votan en la encuesta, no quisieron votar a Manal, que es una de mis bandas favoritas. No quisieron votar a Manal, no la opción quisieron votar a Naval. Mercedes Sosa. Entonces puse mi tema favorito de Manal, que es Hoy Todo Anda Bien.